¿A mano o a máquina? ¿O a ordenador? A mano y con pluma. Y luego lo trasladas a la pantalla. Sí, siempre escribo primero a mano. Además, quizá por provenir del dibujo, disfruto no solo contando, sino dibujando. Y escribo hasta con buena letra. Es verdad que si tengo que tachar no me importa y puede quedar perfectamente tachado. Pero me gusta dibujar, escribir con buena letra. Y por eso escribo con pluma o con lapicero. No soporto escribir con bolígrafo. ¿Y todos esos manuscritos, nunca mejor dicho, los guardas? Los guardo. Voy guardando esos cuadernos, algunos son totalmente anárquicos, en un mismo cuaderno puede haber bocetos de relatos y novelas, hay otros que son un cuaderno, una sola novela, pero todo eso lo guardo. ¿Dónde y cómo buscas la idea, la inspiración? Pues es o una imagen mental, una escena o una emoción, pensar algo que me ha llegado por una emoción y rápidamente la convierto en una imagen y ahí a partir de ahí empiezo a estirar, o la música. Determinada canción o melodía me sugiere qué le va bien a esta música y luego es un hilo del que empiezo a tirar. ¿Cuándo escribes el final? Depende de la historia. Hay veces que el final lo tenía tan claro como el primer párrafo y hay otros, que suele ser lo más habitual, que sé que me lo voy a encontrar según escribo. ¿Y el título? El título igual. A veces es una mera palabra o un mero título el que me dice, esto es un buen título. Y empiezo a pensar, ¿qué le iría bien a este título? Y hay otros que incluso después de acabada la obra y darle 1000 vueltas no encuentro el título que le corresponde. ¿Utilizas sinopsis, escaletas, cuadernos de notas? De vez en cuando, pero es verdad que soy más anárquico a la hora de escribir. O sea, he aprendido a confiar y sé que el siguiente párrafo va a llegar. Solo tengo que escucharle, pero no soy muy de planificar las historias. Y como eres mucho de viaje y de viaje en coche, si en ese viaje te ha surgido de repente algo, ¿lo grabas Sí. o se queda archivado? Sí, lo grabo. De hecho, ahora mismo seguramente en el móvil, en notas de voz, hay algunas ideas Que luego transcribes, que luego lógicamente. transcribo. ¿Cuáles son tus materiales de escritura? ¿El cuaderno, bolígrafo y el ordenador o necesitas algo más? Cuaderno, me encantan los cuadernos. O sea, la sensación de estrenar un cuaderno, yo creo que eso es enorme. Y sí, yo tengo muchos cuadernos. Ahora soy un poco más organizado y hay un cuaderno que es para ideas y luego cada novela tiene su cuaderno. Porque también es verdad que para escribir soy como para leer. Soy incapaz de leerme un libro a la vez. Y de hecho amontono 3 o 4 y voy pasando de uno a otro. Y para los cuadernos me pasa igual. Entonces tengo su cuaderno para su novela. Lo escribo a mano, luego sí que lo paso al ordenador. Cuando ya lo he acabado, lo imprimo y corrijo a mano esa impresión. Y la vuelvo a pasar y ese es el círculo. Ahora con las nuevas tecnologías es más sencillo, puedes grabar una nota de voz, Claro. pero ¿llevas papelillos o llevas un cuaderno chiquitito por si acaso? Sí, suelo llevar cuadernos más pequeños. Pero el bolígrafo y el cuaderno, el bolígrafo suelo llevar una pluma o un lapicero, siempre vienen conmigo. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que tienes a tu alrededor cuando escribes? ¿Diccionarios, libros de citas, Claro. diccionario de sinónimos? ¿Qué utilizas? Pues en papel, en mi escritorio, hay un diccionario de la RAE y un libro de sinónimos. Un diccionario de sinónimos. Y luego es verdad que está Internet. Y es algo automático. Que te surge una duda, rápidamente la buscas. Y si la encuentras, la incorporas. Es muy ágil. Yo recuerdo, cuando no existía todo esto, el hecho de irte a las bibliotecas, a la Biblioteca Nacional, cuando en su día preparando la tesis doctoral hace ya unos cuantos años me dieron el carnet de la biblioteca, le saqué un jugo impresionante. Y el mero hecho solo de entrar y pedir este libro, que te lo trajeran, te lo pusieran ahí, eso era inmenso. Juan, ¿escribes de tirón o por partes que se van ensamblando después? Escribo del tirón, pero con libertad. Intento no sujetarme demasiado. Y a veces
llegas a tener la sensación de que no eres tú el que controla, de que es la historia, que son los personajes, y entras en una especie de lucha, de decir, no, pero aquí ¿quién manda? ¿Tú o yo? Pero tampoco quiero imponerme, porque hay veces que el propio personaje o la historia te empieza a sorprender y dices, ostras, si yo en esto no había pensado, pero esto me va gustando, ¿no? Y vas disfrutando ese descubrimiento que supone cómo la historia crece. Mandan los personajes a veces. Sí, sin duda, a veces son ellos los tiranos. Pero también se sufre mucho en determinadas ocasiones cuando dices, no te puedes salir con la tuya. Y a veces es hasta doloroso. ¿Cuándo escribes? ¿Hay algún momento especialmente lúcido, no sé, por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada? Soy muy de la tarde. De la tarde. Es verdad que cuando llego a casa después del trabajo y como, y siempre descansas un poco, pues te pones a las 4:30, a las 5 de la tarde. Pero para mí ese momento es bueno. Pero en general ni tengo problemas de lugar, ni me molesta especialmente el ruido. Por ejemplo, si no se moviera tanto, me encanta escribir en el tren. Por trabajo muchos viajes tengo que hacer en el tren y me encanta escribir en el tren. Además es algo que me inspira muchísimo. Y ahí dejo que sean las sensaciones las que me guíen. Y a veces es del tirón y a veces paro mucho. Pero por ejemplo los relatos me salen del tirón. O sea, es difícil, me cuesta encontrar relatos que me haya llevado, que haya tenido que postergar la escritura. En 2-3 horas me sale el relato. ¿Y cuánto escribes? ¿Te marcas, no sé, un mínimo cada día o hasta donde llegues? No, hasta donde llegue, porque es verdad que en ese sentido también las circunstancias, ¿no?, del día a día y la agenda, pero lo que sí intento es que cada día haya algo, aunque sea, como ya te dije en su momento, aunque sea corregir un párrafo. Pero también es verdad que incluso empiezas a corregir un párrafo y ya no puedes parar. En el momento en que enganchas, sigues. ¿Dónde escribes? Pero claro, como ya me has dicho, nos has contado que escribes en el tren, que grabas notas de voz, pero tienes el sitio del escritor Juan Enrique Soto, ¿cuál es? El más habitual y el que más, donde más a gusto trabajo es en mi despacho en casa. Tengo ahí mi escritorio con mis libros, con mis cachivaches. Es un entorno un poco fetichista, ¿no?, de escritor, pero ahí es donde más a gusto me siento. Hablas de cachivaches, más allá de ese diccionario de la RAE y ese diccionario de sinónimo, ¿qué otros cachivaches? No, son pequeños, que si una figurita de un samurái, que si un coche de carreras, que si el robot de la Guerra de las Galaxias. Son esas pequeñas cosas que en realidad te remiten a otras historias, ¿no?, y a otras fantasías, ¿no? ¿Y siempre son las mismas o en función de lo que escribas cambias esa escenografía? No, está ahí. Yo voy acumulando en el despacho. Es un horror limpiar mi despacho precisamente porque está lleno de esos cachivaches. Y voy acumulando, va creciendo. Es verdad que va creciendo y cada vez es más complicado, pero bueno. ¿Cuánto tarda la primera versión? Depende un poco de la historia, pero soy bastante rápido al escribir porque luego me cuesta mucho corregir. Me da mucha pereza y sé que hay que hacerlo, pero soy impaciente y entonces eso hace que recorte mucho los tiempos. Porque tras la primera versión, más allá de corregir, no sé, reescribes, borras, añades. Sí, pero no es lo habitual. Lo que sí me suele ocurrir es que si una vez que lo he pasado al ordenador no me satisface, lo vuelvo a escribir a mano. Porque, y aquí sí que hay una parte de psicología, he descubierto que escribir a mano me resulta mucho más creativo, consigo mucho más que escribir directamente en el ordenador. ¿Cómo sabes que ya está? ¿Cuándo sabes que ya está? ¿En qué notas que la novela ya está? Pues quizá un poco por la impaciencia esa que tengo, más que nada es porque en un momento dado digo, si es que ya me gusta. Pero al mismo tiempo soy consciente de que podría seguir dándole vueltas y que siempre hay algo que corregir, pero también sé que en algún momento hay que parar. Es verdad que yo soy de los de parar más antes que después, pero suelo quedarme satisfecho bastante temprano. Porque después de ese ya está, ¿hay más versiones? Lo intento dejar reposar, pero me cuesta. Soy muy impaciente. ¿Quién lee esa primera versión? ¿Quién es tu lector o tus lectores cero? Pues fundamentalmente mi mujer.
Ella es quien hace la primera lectura. En su día incluso se lo iba dando según escribía y terminé por dejar de hacerlo porque luego cambiaba mucho. Y entonces me daba rabia, bueno, me daba incluso cierta pena que tuviera que volver a releer porque había cambiado cosas que eran relevantes, ¿no? Entonces intento aguantar al final y ya le doy a ella la primera versión. ¿En qué ha cambiado la técnica de escritura de Juan Enrique de la primera novela a la última? Yo creo que simplemente he aprendido que tengo que dejar libertad, que el acto creativo es realmente un acto creativo y que cuanto más intente ceñirme a una idea preconcebida, peor me sale. Tengo que dejarlo, tengo que dejar que sea la propia historia la que me guíe. Sé que va a llegar, he aprendido a tener esa confianza. Desde luego eres una máquina de escribir, literalmente hablando. ¿Con qué proyectos o qué proyectos tienes ahora? ¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Es uno solo? ¿Son más de uno? ¿Mezclas relato, poesía, novela? Más de uno. Me pasa igual que con la lectura. Hasta que no me engancha lo suficiente un libro, lo alterno con otros. Y además de géneros muy diferentes. Con la escritura me pasa igual. Es verdad que últimamente ya estoy mucho más volcado en la novela. Y eso te obliga a... es una carrera de fondo. Y relatos hace tiempo que no consigo la mentalidad de lo conciso. Y por ejemplo la poesía, simplemente el verso ya no está. Se me ha ido el verbo. Y de vez en cuando viene, lo capturo, pero sé que no tiene entidad. Lo he perdido, ¿no? He perdido ese tacto. Sé que llegará. Y por eso hoy más que nada lo que escribo es novela, pero hay varios proyectos en marcha y me pasa lo mismo que con los libros. Hasta que no me enganche lo suficiente y me quede con él en exclusiva, iré alternando. Con seguridad la mejor novela está por venir, pero de tu producción literaria, ¿cuál es la novela o cuál es el relato o cuál es el escrito que digas, este soy yo, este es Juan Enrique Soto en estado puro? Hombre, la primera siempre tiene un sabor especial. El silencio entre las palabras fue algo que me hizo descubrir que proyectos de gran envergadura los podía llevar a cabo. Y la sensación de vacío absoluto cuando pones la palabra fin puede parecer desagradable y sin embargo es todo lo contrario. Te está diciendo, ostras, has sido capaz de crear todo un universo, ¿no? Y que tenga sentido y que además cuente una historia desgarradora y al mismo tiempo emocionante, ¿no? Entonces la primera novela te llega en ese sentido, pero la siguiente, que fue La Barca, tiene mucho de mí, porque era absolutamente libre, era absolutamente improvisada y fueron casi 400 páginas de libertad a la hora de escribir, entonces también tiene mucho. Es verdad que las últimas están escritas ya con conocimiento, ya buscas expresamente provocar lo que quieres provocar, ¿no? Y eso también mola.